Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a este webinar titulado La relevancia de la memoria democrática en la ciudadanía global. Está inscrito dentro de los actos de la Semana de la Educación Global 2025. Esta actividad está organizada por la Red de Educadoras y Educadores por una Ciudadanía Global. Es una red de docentes y educadores que trabajan por una educación transformadora desde el currículum. Nos podéis encontrar en la web kaidara.org, lo pondremos en el chat en unos instantes, y en el canal de Telegram que anotaremos también en el chat, al que os animamos a uniros para recibir información sobre las actividades formativas que estamos organizando. Uno de los temas que engloba la ciudadanía global es la memoria democrática. En un mundo cada vez más interconectado, comprender y reflexionar sobre nuestro pasado no es solo un ejercicio histórico, sino una herramienta fundamental para construir un futuro más justo, inclusivo y plenamente democrático. La memoria democrática, entendida como el reconocimiento y reparación de las víctimas de la represión y la lucha por los valores democráticos, es un pilar esencial en la formación de una ciudadanía global y crítica. Para abordar este tema contamos hoy con Eva Gaudes, profesora del Institut Montserrat Roig de Terrassa, Barcelona, y una reconocida experta en memoria democrática y en su aplicación práctica en las aulas, sobre todo de secundaria. Eva no solo posee un profundo conocimiento académico del tema, sino también una valiosa experiencia en transformar este conocimiento en herramientas pedagógicas que ayuden a nuestro alumnado a entender su pasado y a comprometerse con su presente y futuro. Estamos seguros de que su visión nos ofrecerá claves muy interesantes para integrar esta perspectiva en nuestra labor educativa diaria. Así que sin más preámbulos, vamos a dar paso a Eva. Hola Eva, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y cuando quieras ya tienes la palabra. Muchas gracias, bienvenidos todos y a ver si tomo control de lo que estábamos compartiendo. Aquí creo que es esta. ¿Sí? ¿Estáis viéndolo todos bien? Am, entonces, bueno, vamos a hablar de la relevancia de la memoria. Y eso nos lleva a preguntarnos cómo debemos trabajar la memoria democrática en las aulas. Es una pregunta abierta que nunca tiene una respuesta cerrada. De entrada, tendríamos que aclarar qué significa memoria y a qué nos estamos refiriendo. Nos referimos a una memoria democrática cuando defendemos los derechos humanos y defendemos el recordar el pasado para buscar claves que nos ayuden a entender que los seres humanos, por el hecho de nacer en este planeta, todos nacemos libres e iguales. Nacemos todos con unos derechos y que nada puede curtarnos esa situación. Todos somos iguales en este mundo, por lo cual nos merecemos esa libertad y nos merecemos esos derechos. No podemos hablar de memoria histórica simplemente buscando en el pasado lo que ha sucedido anteriormente, porque lo que no se aviene con los derechos humanos es algo que nosotros no defendemos. Cuando hablamos de memoria democrática, nos referimos a defender esa igualdad para las plenas libertades y para el pleno ejercicio del ser persona y desarrollarse como persona en una sociedad. No nos vale cualquier cosa. Sabéis aquel lema, ¿no? Que es mi lema también. No todo vale, por supuesto. Aquello que no defiende la libertad y la igualdad, no todo vale. Por lo cual, no es que la memoria histórica sea de un bando y de otro, no. Solo nos interesan las actitudes democráticas. Las actitudes que no son democráticas no tienen bando, simplemente no tienen lugar, ¿vale? Entonces, fijaros que este año aquí en España es un año muy significativo porque el día 20, el próximo día 20, dentro de poquito, muy breve, pues será la fecha en que se comunicó el pueblo español de la muerte del generalísimo. Y a partir de allí se consideró que empezaba una etapa de transición hacia la democracia. En primer lugar, eso no es real del todo, tenemos que aclarar
que la democracia había estado ganada en las calles, en las manifestaciones durante los últimos años de este franquismo, en la etapa del desarrollismo de los años 55 hacia el 75. Pues en los últimos años de la década ya de los 70, en las calles habían muchas opiniones contrarias. Incluso dentro del propio franquismo habían ya unos revisionistas que no estaban muy de acuerdo con lo que las generaciones anteriores habían realizado, con lo cual estos eran más aperturistas, y así los llamaron, ¿eh? Eran personas leídas que, estando dentro del propio régimen, porque no había otro modo de estar, pues mostraban opiniones contrarias a la cúpula, digamos, fascista. Y gracias a estas personas, y también, es decir, gracias desde dentro del franquismo, desde dentro, desde la casa, como desde los partidos clandestinos ocultos en secreto, que ya se manifestaban contrarios al régimen, pues gracias a las voces de ambos, y a mí me gusta ser muy justa, pues gracias a ambas actitudes se dio paso a la democracia. Entonces, el 20 de noviembre no se va a celebrar en nuestro país, y no en memoria histórica y en memoria democrática. Sobre todo, no vamos a celebrar la muerte de nadie o la comunicación de la muerte de nadie, sino que se va a celebrar que dentro del propio estándar del régimen, como en las propias voces críticas que salían a la calle y se jugaban la vida, eh, en ambas opciones democráticas, que mostraban su libertad de expresión y eran críticas con muchos puntos que podían mejorar, pedían las libertades y pedían los derechos humanos. Con lo cual nosotros vamos a celebrar el 50 aniversario de la recuperación de los derechos y de las libertades. Entonces, esta charla, ¿qué pretendo? Pues mostraros unos objetivos, que es de aclarar, en primer lugar, a qué me refiero en memoria democrática, mostraros qué contenidos son los más idóneos para mostrar a nuestros alumnos, desde la etapa infantil hasta la etapa de bachillerato, y por supuesto aquellas educaciones no formales también están invitadas a reflexionar, y luego también ver en qué momentos del currículum son los más ideales y cuáles son las cuestiones que tenemos que abordar sí o sí. Veis en el índice que es prioritario hablar de los deepfake, de esta palabra que significa de desenmascarar la mentira. Eso es básico, porque no podemos estar trabajando y expandiendo bulos, expandiendo versiones que no están muy estudiadas y de las que tengamos pruebas fehacientes. Por otro lado, las actividades pueden ser micro, pequeñas, de un pequeño momento, un pequeño inciso en una materia cualquiera, y luego de macroactividades que formarían parte ya de proyectos y serían más elaboradas. En los currículums de España, de nuestro país, tenemos todo un serie de desarrollos de ODS, de Objetivos de Desarrollo para la ciudadanía, y después también, aparte de estas ODS de justicia, para compensar la igualdad entre mujeres y hombres, para mostrar pues también la igualdad entre todas las culturas, para hablar de las cuestiones de desarrollo sostenible del planeta, pues también tenemos que visibilizar, muy importante, la competencia ciudadana, aquello que nos hace ser autónomos y aquello que nos hará participar adecuadamente en la convivencia de los entornos donde nos desarrollemos en el futuro. Y si las competencias debemos decir que no las podemos evaluar, sí podemos evaluar las habilidades sociales, y a ello también nos referiremos. También tenemos los proyectos APS, a los que también me referiré si el tiempo nos acompaña, si vamos bien de tiempo, que son las APS, o proyectos de aprendizaje y servicio a la comunidad. Y por qué no, pues trabajar elementos cross-cultural
que nos pueden relacionar y vincular y para que veamos que de una comunidad autónoma a otra no hay tantas diferencias y que hay muchos materiales que nos pueden enriquecer o incluso podemos descubrir que hay comunidades autónomas donde se trabaja lo mismo que estamos trabajando nosotros. Porque los derechos no son patrimonio de nadie, son de todos, con lo cual es importante. Y sobre todo, lo que todos debemos estar de acuerdo es en acertar, en definir bien qué es un genocidio, dónde se produce y que es siempre criticable e inadmisible, con grandes letras, yo lo pondría en rótulos de neón, inadmisible. Bien, pues me gusta la frase para pasar a la siguiente diapositiva de George Orwell que dice que el que controla el pasado controla el futuro. Y es más, y quien controla el presente puede llegar a controlar el pasado. Estos objetivos serían, como os decía ahora ya, sintetizando más y concretando en cuatro, pues ofrecer a nuestro alumnado habilidades sociales para que puedan comprender y actuar en el tiempo en que estamos, respetar las formas de ser, de hacer, de actuar, de comunicarse y desarrollar en lo posible el espíritu crítico para entender el pasado y nuestra actualidad y qué vínculos hay, porque sabéis que hay un concepto clave en el currículum que se llama continuidad, cambio y continuidad. Y a mí me gusta mucho este, porque nada es radical, nada cambia de un día para otro y que todo cambio incluso tiene continuidades del pasado y en este caso se ven muy claramente. Por otra parte, es comunicar oralmente, artísticamente y sobre todo mantener el diálogo en las aulas. ¿Y cómo se organiza esto en el calendario escolar? Pues bueno, nosotros en España tenemos 3 trimestres. En el primer trimestre, pues enseñamos a verificar, enseñamos a comprobar si aquella información que recibimos pues merece nuestra atención o merece ser contrastada, quizás no es cierta y tenemos que estar siempre en la duda y enseñar a dudar a nuestros alumnos. Por otra parte, tenemos pues debemos repasar pues los comentarios y ver que aquello que escribimos o decimos, a veces hay que escribirlo para darnos cuenta de los prejuicios que nacen y de todo lo que lo decimos de manera insegura. Y muy importante en el primer trimestre es ya tomar alguna actividad que nos permite vivenciar, que nos permita salir del aula o tener alguna experiencia con testigos de primera calidad, con personas que lo han vivido y a las que les podamos preguntar y experimentar, ¿no? Es decir, que construir un poco la memoria oral con las entrevistas. En el segundo trimestre podemos ya abordar lecturas que ya nos profundicen más en el tema y es el momento ideal para los trabajos de grupo cooperativos, donde colaboramos y cooperamos. Son dos cosas distintas, pero muy parecidas. Lo de colaborar viene, como bien sabéis, lo recuerdo por si acaso hay alguien que no lo sabe, pero yo creo que lo sabéis todos. Colaborar es hacer un equipo variado de 5 personas que tengan niveles distintos y si podemos, pues si hay, que tenemos nosotros la riqueza de tener un instituto con 40 países distintos, pues claro, tenemos 40 maneras de ver el mundo y además muchas más porque ahí se juntarían las ideologías, las religiones y bueno, muchas cosas que nos enriquecen. Entonces, procurar que los grupos estén mezclados y que sean bien distintos, porque vamos a hacer escucha activa y es importante. Eso es colaborar. Pero por otra parte, luego está el cooperar. Y el cooperar es que un día el secretario, el que anota los acuerdos, es uno, otro día es otro, y si hacemos que los cargos de secretario, de orador, el buscador de la información, si hacemos que estos distribuimos distintas tareas en el grupo y hacemos que cada sesión sean rotativas y que nunca repita el mismo hasta que no haya pasado una tarea por 5 personas y vuelva a tocarte la primera, ¿no? De manera que como rotamos en las tareas y además tenemos un grupo rico y diverso en culturas, pues eso nos lleva a unas conclusiones pues muy buenas.
Y se trata de que estos grupos tengan un poco de continuidad para que se vayan acostumbrando, vayan cogiendo convivencia, confianza y luego sean capaces de exponer al resto de la clase. Aquí también es importante las entrevistas orales y nos pasamos al tercer trimestre donde ya podemos ver que si se ha realizado un trabajo de aprendizaje-servicio con la comunidad y hemos pues participado en actividades cerca del barrio o de entidades de nuestro barrio o con alumnos de otros niveles educativos de nuestro instituto, de nuestro centro educativo, sea primaria, sea cual sea, pues también es el momento de comunicar qué hemos hecho, de hacer murales, de ir por las clases y de decirles qué hemos hecho. Y también al final es muy importante difundirlo y si se puede, pues hacer una fiesta y celebrarlo, celebrar esos resultados que seguro que hemos tenido a final de curso a nivel de centro, ¿no? Por tanto, el primer trimestre es clave para dilucidar, para decidir qué haremos y luego ya también es muy importante en esta primera fase decidir cómo lo vamos a evaluar. Que no va a ser una cosa siempre de profesores que observan y evalúan y hacen pruebas que llamamos exámenes. No, hay muchas maneras de tomar pequeñas fotos, pequeñas imágenes instantáneas, de decir, en este momento hacíamos esto, en este momento hacíamos aquello, y podemos hacer a través de mandarnos pues una serie de formularios por cada grupo y ver que cada grupo analice quién trabaja más, quién trabaja menos, qué es lo que pide el grupo a todos sus miembros y que sea el propio grupo el que va analizando cómo funciona. Por tanto, el alumnado se acostumbra a llevar las riendas y esto ya estaremos en una evaluación formativa o formadora, porque es el propio alumnado el que decide cuáles son las reglas del juego, en qué momento las fijamos y en qué momento decidimos tomar notas sobre cómo estamos trabajando. Hay un programa que podéis encontrar en esta web, en Verificat. Está en catalán, pero yo sé que la podéis hacer en castellano también. Existe la versión en castellano. Es una web que han hecho una serie de estudiantes que han pasado ahora ya a acabar sus carreras y se lo han tomado muy en serio y han pensado que es motivo de enseñar varias cosas. Por un lado, hay una cápsula gratuita que se puede descargar y todo el mundo puede tener, que enseña cómo navegar en red. Por otra es cuando se investiga en quién podemos confiar y esta es una cápsula también que se puede descargar y es gratuita. Y luego tenemos esta de la era de la desinformación, que es otra cápsula que nos hace dudar de todo. Como veis, pone que está en la carrera de periodismo, que está en el ciclo superior y que también está en bachillerato y en la ESO, por lo cual se puede hacer de muchas maneras. Bueno, lo primero que os vais a encontrar si queréis hacer actividades de esta naturaleza, si os queréis echar a la piscina, lo primero que vais a encontrar es que el agua está fría. No nos engañemos. Entonces yo os voy a mostrar algunas cosas que a mí me han ayudado. Lo primero es superar el miedo al otro. Esto es una frase de Camilleri, de un profesor de la Universidad 5 de París, que Marcel Camilleri fue un antropólogo muy interesante que hablaba de esto, de que en realidad cuando encontramos los prejuicios y las estigmatizaciones, nos echamos para atrás y nos sentimos más seguros aliándonos con personas más parecidas a nosotros, por cultura, por nivel económico y por cualquier otro prejuicio que nosotros nos justifiquemos, ¿no? Y que realmente es difícil de pensar que sí, que nos da miedo el otro y hay que admitirlo. A mí cuando los alumnos me preguntan qué es el racismo, les digo, el racista soy yo. No sé si vosotros, digo, pero yo, si no me pulo cada día, si no soy exigente con mí misma, cualquier día me doy cuenta que soy un racista, que tengo actitudes como no. Y entonces, pues les pongo esta frase que me pasó un compañero alemán, de la que estoy muy agradecida,
y que dice esto. Estas palabras que veis aquí en Wir sind Gerät, que no sé pronunciar, disculpadme, de Norbert Wolhem, son unas frases que significa que estamos salvados pero no liberados. Es decir, que después de todo lo sucedido en la Segunda Guerra Mundial, no pensemos que esto ya está y aquí se termina, sino que el peso está sobre nuestras espaldas. Y es muy bonito que esto nos lo digan alemanes y que nos digan que sienten que el peso sigue todavía, que la pelota sigue en su tejado y que nadie está salvado. Y yo en eso me amparo cuando les digo que puedo ser racista de un día para otro, porque cualquier día puedes escuchar un discurso muy bien elaborado para convencerte y que lo que tienes que hacer cada día, constantemente, es, igual que te limpias la cara y te cepillas los dientes, cada día tienes que exigirte recordar que todas las personas en el mundo merecen su lugar y merecen sus derechos. Y si eso nos lo vamos diciendo, al final llegamos a esta otra frase: yo soy el otro. Soy el otro si me convenzo de que yo no estoy por encima de nadie, sino a su lado, tampoco por debajo, pero a su lado sí. Y entonces, fijaros que los objetivos que tiene el Internacional de la Memoria van en esa dirección. El 26 de enero cada año se celebra el Día Internacional de honrar a las víctimas del Holocausto, y los ayuntamientos que así lo desean, por ejemplo el de mi ciudad, Tarrasa, pues nosotros organizamos esta conmemoración de memoria hacia las víctimas del Holocausto, esas personas que fueron deshumanizadas y perdieron su nombre y sus derechos, pero que cuando nosotros se lo reconocemos, cuando nosotros damos sus nombres, pues entonces los estamos convirtiendo de nuevo en personas. Por lo tanto, es muy importante hacer estos actos y pensar que no solo nos referimos a las víctimas del Holocausto, sino también nos referimos en el día 26, ese día de enero, también se conmemoran todas las personas que en la actualidad está sufriendo algún tipo de genocidio. Con lo cual no damos por terminado el pasado, sino que el pasado sigue de alguna manera andando a nuestro lado, ¿no? Y entonces, ¿qué cosas trabajamos? Pues como veis en estas diapositivas que os he fotografiado, pues trabajamos pues, la promoción de los derechos humanos, hablar de las ONGs que se esfuerzan en crear diálogos y establecer puentes de diálogo interculturales, mundiales, y en la lucha para que una persona en estos steps hacia el odio que tenemos aquí, camino hacia el genocidio, pues que no llegue a la negación. Porque cuando llegamos a ese cuadradito que veis de color verde en la esquina que pone negación, ah, es haber suprimido a esa persona como tal, ¿no? Y olvidarnos de la capacidad que tiene de ser un ser humano. Bueno, ¿qué contenidos tenemos? Pues yo aquí os he puesto, según mi currículum, pues cómo yo lo recogería, ¿no? En esas herramientas que tenemos los profesores de establecer pues conjuntamente con el alumnado, una serie de acuerdos. Pues en la ficha que tenéis aquí en el centro, pues pone seguimiento del trabajo a la libreta. Bueno, pues esto es porque cada equipo, cada grupo que os decía al principio, dispone de una libreta y va trabajando por sesiones y va poniendo la fecha, va rellenando quién hará qué, ¿no? Quién es el secretario, quién es ese día el que va a exponer delante de todos, el vocal, quién va a ser que va a buscar la información en Internet y va a verificar que nuestra información sea cierta, y va rellenando la ficha. Cada día uno del equipo es el que pone estos datos y va pues anotando los compromisos que hace el trabajo, ¿no? Yo pienso que este tipo de trabajo con fichas diarias en que hay unos compromisos que se establecen es muy útil.
Es como un cuaderno de bitácora, como un marinero que siempre tiene fijado su norte y cada día ve que se va acercando más al punto donde quiere llegar, a donde está al final de su viaje. Con lo cual es muy importante pues tener formas de recoger esta información. Bueno, aquí os he puesto esta imagen, que es una imagen muy controvertida. Ved, aquí hay dos imágenes fundidas. A vuestra derecha podéis ver una imagen de la Revolución Francesa, un grabado de la época, y se ve cómo hay un personaje, supuestamente Robespierre, que está sosteniendo la cabeza de Luis XVI, que ha sido ya rebanada con la, con la guillotina, y está pues el pueblo francés viéndolo en primera instancia. Mientras que en la de la izquierda vemos otro momento muy distinto y ya estamos en otro siglo y vemos aquí que ha sucedido la revolución industrial porque vemos un niño con un arma, la pistola no es la misma que en la del otro lado, vemos y luego vemos los pequeños fusiles que llevan también, vemos por tanto un obrero y vemos un burgués y ambos luchando y pasando guiados por este personaje mitológico, la libertad que lleva sus pechos descubiertos y está sosteniendo la bandera Bleu Blanc Rouge, la bandera francesa, que años después de la Revolución Francesa vuelve a revolucionarse para recuperarse. Bueno, pues sin intención de daros ahora una lección histórica, lo primero que tenemos que ver es que la mayoría de los alumnos, cuando ven el famoso cuadro de la libertad guiando al pueblo de Delacroix, creen que están hablando de la Revolución Francesa y no, estamos hablando ya de una revolución muy posterior, con lo cual hay que explicarles muchas cosas. Yo os he puesto esta imagen para que reflexionemos que los alumnos saben cosas, pero que hay que hacerlos dialogar. Si el tiempo de aula y no es de un 85% habla el alumno y un 15% habla el profesor, vamos mal. El profesor introduce la sesión y la cierra en todo caso. Pero el 100%, perdonadme, la mayor parte del tiempo, el tiempo es del alumno, que o bien trabaja en grupos y nosotros establecemos cómo hablan en pequeño comité para poder hablar todos, o bien hablan exponiendo sus ideas y cada grupo expone y habla para el resto de la clase. Y eso también es importante que esa comunicación fluya. Eh, Muchos alumnos nunca van a tomar la palabra por timidez, por inseguridad y por muchas cosas que pesa sobre ellos, no van a tomar la palabra y más sobre estos temas tan delicados y controvertidos delante de sus compañeros porque temen decir algo desacertado. Sin embargo, si las actividades son muy claras, sí podemos hacerlas en el conjunto del aula. Entonces, aquí os he puesto un punto de atención, que estas películas nos alertan de esto. Bueno, os he puesto dos películas que yo uso y ya veis que una es más grande que la otra. Bueno, pues la que ocupa más espacio es la de la lengua de las mariposas. Porque yo quiero que los alumnos entiendan que cuando se está en un contexto en el que hay una presión porque lo políticamente correcto en el mundo de los jóvenes, no el de los adultos, en el de los jóvenes, es ideas cercanas a la ultraderecha, entonces ellos temen decir algo que no vaya en esa dirección, porque temen represalia. Y temen a esos compañeros que ya están más implicados en ese movimiento. Y la verdad es que según los estudios, ahora mismo revisaba algunos estudios catalanes, pone que el 75% de nuestro alumnado, aquí en Cataluña, los estudios eran cercanos a mí, pues estamos viendo que los valores totalitaristas de alumnos que han desconocido qué fue vivir en dictadura, que no tienen ni idea de cómo se vivía y que probablemente serían los primeros en decir que no les gustaría vivir en esas circunstancias, pues justamente son los mayores defensores de estas ideas, ya sea por postureo.
por ponerse contra el profesorado, por mostrar su rebeldía como jóvenes adolescentes o preadolescentes en primaria, pero que en realidad se está viendo que estas ideas se están postulando por toda Europa, por toda Latinoamérica y que peligrosamente están extendiéndose por todo el mundo. Con lo cual no podemos cerrar los ojos. Y en esta película de La lengua de las mariposas se ve a un niño que adora a su profesor, pero que al final es capaz de avalancharse contra él, porque el contexto que tiene a su alrededor es tan negativo, es tan nocivo, que el niño acaba decidiendo que prefiere sentirse formando parte del grupo que le rodea. Y decidme vosotros, qué difícil es para un menor de edad, un chico pequeño como el de la fotografía, como para un joven, algo mayor, qué difícil es ir contra el grupo. Y cuando el grupo además forma parte, la sociedad y forma parte su entorno inmediato, que puede también hacer prevalecer esas ideas contra los derechos humanos y justificar que estigmaticemos a un grupo, pues como se ha hecho durante mucho tiempo contra el mundo hebreo o ahora mismo esta islamofobia que está creciendo por muchas sociedades. A ver, es muy difícil tener personalidad y decir lo que uno siente o decir que uno es contrario a lo que piensa supuestamente la mayoría. O piensa aquella mayoría que en tu entorno tiene más fuerza. Bueno, la película La Ola a mí me gusta mucho. La encuentro genial y que la hayan hecho alemanes me parece maravilloso. Ya tiene unos años, pero es plenamente actual. Yo os diría que si yo hiciera esto en un instituto, seguro que me saldría bien. Segurísimo. Porque un año que no la quise pasar y solo les puse a los alumnos una pequeña referencia y les puse el tráiler de la película y les dije que había esta película y que era un experimento de un profesor que siempre explicaba la anarquía, pero como era un poco así, pues tralará, que no era muy puntual en presentar las cosas a su director, pues presentó la propuesta tarde y un compañero ya le había cogido el tema. Entonces quedaba un tema suelto que era la autocracia, es decir, los autoritarismos, y entonces le correspondió a él. Y él dijo, pero ¿cómo voy a hacer yo ese tema si yo no soy nada propenso a eso, si yo no lo defiendo? Y le dijo el director, ya encontrarás la manera como docente de explicarlo y hacer que en la semana que tenemos cultural, el grupo que se apunte a tu clase lo viva y lo experimente. Bueno, pues claro, este profesor muy ingenuo lo hizo muy bien, les dio todas las características de partido único, de líder único, de salutación al líder y de vestimenta. Y aquí veis en la fotografía como los jóvenes se le apuntan y fascina tanto, pues que acaba poniéndose, incorporándose muchas personas ajenas ya a su clase y que se extiende por la ciudad y que en 3 días ya aparece el símbolo que han dibujado en la pizarra, aparece por toda la ciudad. Pues yo os diré que después de haber pasado el tráiler en un instituto, al día siguiente estaba por todas las pizarras ese símbolo puesto. El símbolo que veis, la ola, veis este dibujo de la ola, pues estaba por todas las pizarras del instituto. Cuando yo les dije que no la iba a pasar la película porque consideraba que eso es una actividad que no puede ser vivenciada, que puede ser explicada, analizada, comentada, pero no vivenciada porque es infalible, arrasa. A los jóvenes les gusta formar parte de grupos y todos los grupos totalitaristas se alimentan de jóvenes. Y si leéis Orwell, que a mí ya habéis visto que a mí me gusta mucho Orwell, quien lea la de Animal Farm, la que se ha traducido como Rebelión en la Granja, pues precisamente vive de eso, de que hay un personaje que representa a Stalin que lo que hace es cuidar de unos cachorros y esos cachorros prepararlos para ser su guardia personal y ser la fuerza de orden que él necesita para imponer sus ideas. Bueno, pues eso existe. Los jóvenes son los niños y los jóvenes son los más vulnerables. Si este tema no lo abordamos en las aulas,
los estamos lanzando a que sean utilizados. Otro tema interesante es distinguir, en el caso de España, yo sé que hay personas conectadas ahora mismo que a lo mejor estáis en otros países y bueno, os explico el caso nuestro español. Bueno, pues en el caso de la guerra de España, es así como debemos llamarla. Y eso fueron historiadores, después de Paul Preston, que es el gran historiador eh, anglosajón, que bueno, él estudia, como buen británico, nuestro caso, y el ser extranjero es maravilloso porque es una persona más neutral y sus ideas no son tan discutidas. Pero lo de guerra civil es una burda mentira. Empecemos por desenmascarar que ese no es una forma adecuada de que nosotros podamos, pues, de algún modo abordar el tema. De ninguna manera existió una guerra civil. Existía una Segunda República con muchos problemas, con muchas revoluciones paralelas. La República y el ejército español se las veía y se las deseaba para poner orden, para conseguir hacer reformas a la velocidad que un país tan retrasado, comparándolo con otros países europeos, pues se necesitaban esas reformas sociales con cierta premura, con urgencia en otros lugares, había mucha miseria y claro, eso llevaba muchas revueltas y hacía que ideas soviéticas pues pudieran cuajar muy bien en España. Pero claro, el gobierno era democrático y legalmente instituido. Lo que hubo es un alzamiento, un pronunciamiento militar, como lo llamamos, contra un gobierno democrático legalmente instituido. De ninguna manera una guerra civil. No había unos como en la... Podríamos decir que en el caso de secesión americana, ahí podríamos entender que tienen dos modelos de Estado. El modelo del norte, más parecido al liberal, y el modelo del sur, más basado en la oligarquía, en la sociedad esclavista, en las grandes plantaciones, un modelo más agrario. Y allí hay dos maneras de entender cómo debe ser el nuevo país, en los Estados Unidos en ese momento. Pero en nuestro país no hay dos modelos de entender España. En nuestro país hay un modelo legal, con unos partidos legalizados, y hay un modelo que no existe, que es el de la venta del wolframio, el gran mineral que se descubre en España y que los alemanes desean porque permite hacer una aleación muy fuerte, muy segura para sus armas bélicas, y a cambio de conseguir ese mineral ofrecen al generalísimo Franco pues poder bombardear a placer pues muchas zonas de España y poder llevar a cabo pues una destrucción masiva. Por otra parte, hay otro plan con otro país que es injerencia extranjera de la misma naturaleza, que es con Mussolini, y con la Italia de Mussolini se consiguen las tropas de combatimiento que llegan por el litoral, por el mar, y así unos que empiezan a bombardear de norte a sur y los otros desde el litoral empiezan a bombardear desde la costa y luego van entrando en el país. Pero eso es una injerencia extranjera y que tristemente habían acordado en Europa pues no participar, y los países europeos pues tomaron la decisión de observar cómo se producía esa guerra sin tomar parte en ella. Entonces, el mapa histórico en este caso es importantísimo para que veamos que en el desarrollo de la guerra, pues un elemento importante para esta memoria democrática es usar el mapa histórico y poner el mapa pues sobre la mesa, que los alumnos tengan que investigar, tengan que pintar y ellos mismos sean los que entiendan qué sucedió, quién participó y de qué modo se decidió que Madrid no fuera derrotada. Porque les interesó el no pasarán ingenuo, era precisamente querido para que la guerra pudiera durar más años, como muy bien explica en la película Fernando Amenábar, que esta película se emitió y la podéis ver en televisión española a la carta, se llama Mientras dure la guerra. La idea es que la guerra tiene que durar mucho para acabar con una forma de ser y de pensar y para que
quede totalmente destruida y así todo dependa de un único líder, que en Burgos será elegido el general Franco, pero luego habrán dos accidentes interesantísimos de aviación, el del general Sanjurjo con el del general Mola, con lo cual, evidentemente, todas estas cosas que nosotros sabemos sobre este tema o sobre cualquier otro, os pongo este de ejemplo, em, no las pasamos a nuestros alumnos con una explicación detallada como los que os estaba desarrollando yo, disculpadme. Las planteamos en preguntas. Y una vez, esto es como cuando haces pop ya no hay stop. Una vez ellos han descubierto el poder de las preguntas y han inventado una pregunta poderosa, ya surgen más. Entonces yo a cada grupo de estos 5 les digo que busquen una pregunta, que esa pregunta que ellos propongan lo van a investigar los demás, ellos no, los demás. Entonces, por ejemplo, salen preguntas así como ¿a quién le interesaba acabar con la República? ¿Por qué las democracias europeas formaron parte del Comité de No Intervención? ¿Y por qué realmente después unos países participaron y otros no? ¿Qué estados totalitarios ayudaron al bando insurrecto? ¿Y cómo se pagaría esta ayuda? ¿Cómo el tuxteo o el wolframio, que son sinónimos, cuándo iba a durar la guerra? ¿Por qué interesaba que esta guerra durara? ¿Y qué espacio geopolítico iba a ocupar? Y hasta dónde iba a llegar y dónde iba a terminar. También es muy interesante llevar hacia los dos polos más industrializados la guerra y destruirlo todo a propósito. Es decir, que todo estaba bien urdido. Bueno, contrariamente a esto, cuando hablo de investigar y buscar personajes que nos puedan aclarar qué pasó, pues ponemos en valor a Montserrat Roig, que es el nombre de mi instituto, y a quien yo aprovecho para darle mi sentido homenaje. Nunca dejaremos de agradecer suficientemente su tarea. Montserrat Roig, que veis en esta imagen que está apoyando su mentón con una mano, es quien hizo un libro, lo tenéis a vuestra derecha, que se llamaba Los catalanes en los campos de concentración nazi. Ella salió de España, fue viajando por Europa como joven periodista y entrevistó a multitud de personas exiliadas y les fue preguntando el motivo de su exilio y si iban a volver a regresar a España, si tenían posibilidades de ello y cuál era su historia. Y en este libro se recogen muchos testimonios que si bien ahora ya serían personas que seguramente tendrían más de 100 años y por su longevidad, pues por edad longeva ya no podrían darnos un testimonio oral fiable, pero sí tenemos en este libro, y que está también traducido al castellano, eh, historias. Y yo os propongo que sea el lugar donde vosotros trabajéis, seguro que tenéis un libro de fuentes orales, y si no hay que hacerlo. Y hay que correr, porque estas personas van cogiendo edad. En un homenaje que hicimos a Neus Catalá, que la tenéis a la izquierda, que es otro de los personajes que entrevista Montserrat Roig, y luego los entrevista, no os lo perdáis, en televisión española, en el canal catalán, en el propio franquismo, en los últimos años de franquismo, con mucho valor y coraje, porque en cualquier momento la censura podía prohibir estas entrevistas. Pero bueno, fueron vistas como, bueno, si tú haces esto, mira qué consecuencias tendrás. Era de algún modo como para mostrar el poder que ellos tenían, ¿no? No hay nadie que se quede sin castigo. Por eso dejaron emitir este programa, pero el programa sirvió para que nosotros actualmente tengamos una base de datos importantísimo de estas personas que supieron de defender inicialmente ya los derechos humanos y el no pasarán realmente. Bueno, en Neus Catalá yo me he encontrado estos días con la red Memoria, que agradezco mucho la colaboración que nos damos los distintos profesores de historia del Estado español y esa red de memoria de la que formo parte. Muchas gracias también por promocionar esta webinar de hoy.
Bueno, me he encontrado con que alumnos de Granada, de un pueblo de Granada, hacen un homenaje a Neus Catalá, que vivió en una población muy cercana a Tarrasa, al lado, que se llama Rubí, y murió a los 102 o 103 años, una edad muy longeva. Y eso también es un tema que comentábamos entre profesores un día, que estas personas saben que son los últimos testigos de que tienen que contar lo que vivieron en los campos de concentración nazi. En este caso, Neus Catalá fue una enfermera que la cogieron en Francia, y que entonces, pues bueno, estuvo en el campo de concentración de Ravensbrück. Pues bueno, pues Neus pasó muchos años esforzándose en contar a la juventud y en esforzarse para que esto fuera conocido y no cayera en el olvido. Bueno, otros modos de trabajar con nuestros alumnos estos temas que son tan delicados, aparte del importantísimo trabajo de Paul Preston, al que me he referido antes, que él vio rápidamente que él puede hacer un libro de texto maravilloso, uno, no, miles de libros de texto sobre la historia de nuestro país y la transición, pero vio que era mucho más útil conseguir ilustrarlos y convertirlos en cómic. Y hay 2 o 3 cómics dirigidos por Paul Preston. Después tenemos también muy famoso el fotógrafo de Mannhausen, del que se ha hecho la película, en que el protagonista es Mario Casas, que es un joven actor español, que levanta muchas pasiones entre nuestro alumnado, y que eso también nos viene muy bien, porque es un actor muy cotizado, muy admirado, y verlo hacer este papel, pues hace que muchos jóvenes se acerquen al tema, y sea por simpatía con el actor, pero descubren un mundo que precisamente pues desconocían. Y es curioso que yo, por ejemplo, puedo deciros que las imágenes de la película que representan a los barracones y a todo lo que sucedió en el interior del campo de concentración se hizo muy cerca de mi instituto. Se hizo en una nave industrial que hay 2 calles más abajo del instituto. Y nadie se enteró. Y mis alumnos en aquella época estaban ya en el instituto y no se enteraron de que tenían a Mario Casas grabando a 2 esquinas, ¿no? Bueno, dejando estas anécdotas, aquí veis que podemos ver que en Cáceres, y me gusta a mí pues poder hablaros de que por toda la geografía del Estado español, que hay rincones y rincones donde se trabaja muy bien. Pues en Cáceres también han buscado pues el cómic como una forma de explicar su memoria, de explicar los personajes de las personas, las vivencias que son cercanos, son ejemplos cercanos a donde estudian los alumnos, y por tanto, pues bueno, estas lecciones robadas se han ilustrado, y de ello pues se hacen libros, se presentan en librerías, se presentan en institutos, se hacen exposiciones, pues muy bien. Otra cosa que yo propongo con los alumnos para que este tema no sea muy severo, ya que es un tema difícil y controvertido y es duro, pues hacerlo como un juego. Pero bueno, ¿cómo jugar con algo tan serio? Pues os pongo un ejemplo. Yo les doy una maleta. Esta maleta contiene estas fichas que veis aquí de análisis de objetos, y reparto un objeto a cada grupo. Entonces, aquí veis los alumnos en la época de pandemia. He puesto esta foto porque tengo más fotos, pero así no lo reconocéis y puedo enseñaros los alumnos. Bueno, un poco para proteger la imagen del alumno, ¿de acuerdo? Por ejemplo, una de las fotografías que ellos descubren en la maleta es la fotografía de la cantera, y ven la fotografía en color de hoy en día, con todos los escalones irregulares a posta, para que fuera muy difícil superarlos y llegar arriba, y luego vemos pues la cantera cómo se recortaban y de dos en dos subían esos bloques de piedra. Bueno, tenemos la fotografía original que hizo Frances Bosch, que luego en el juicio de Nuremberg pues pudo exhibirla, y gracias a que se atrevió él y gracias a que se atrevieron otras personas cercanas a él, pues esas fotografías pudieron ser reveladas y demostraron que no era mentira, que todo eso había sucedido. Después tenemos otra cosa muy importante, y os muestro pues en la ciudad de Barcelona donde está la placa de Francesc Boix, que es esto que llamamos Stoppelstein, que a lo mejor a alguno de vosotros os suena, que son estas placas doradas que están en el suelo,
que están por toda Europa y que lo empezó a hacer Gustav Demning, que fue un escultor alemán, y él lo que hizo es hacer un proyecto en el que quería poner una placa en cada casa donde había sido robada una persona y llevada al campo de concentración nazi, ¿no? Entonces, todas esas personas que constaban en las listas de los campos de concentración, él quiso darles nombre y persona y ponerlas en la pared. Pero claro, en Alemania se encontró con comunidades de vecinos que le dijeron que la pared era suya y que en la fachada no se ponía nada. Entonces, pudo hablar con los ayuntamientos y el poder civil sí que admitió que se pudiera poner la placa delante de la casa. Con lo cual, pues podemos encontrar con mucha suerte muchas de estas placas por toda Europa y por supuesto por toda España. Otro tema importante. ¿A quién llevamos a la clase que nos cuente cosas y a quién leemos? Bueno, se puso muy de moda el pijama de rayas. Y esto yo lo he hablado con la formación de Yad Vashem, de Israel, de la memoria de Israel, y lo he hablado con otras personas de cultura hebrea, y a ellos les parece que esto es blanquear. Y a mí también me lo parece, sinceramente. Bueno, lo podríamos debatir, seguro, pero yo creo que el pijama de rayas, salvo que fueran niños muy, muy pequeños, de pequeños cursos de primaria, que por supuesto es un libro que seguramente no leeríamos, no escogeríamos para leer, pero bueno, salvo que fuera un quinto o un sexto de primaria, del ciclo superior, no lo veo muy adecuado. Porque el tema no es que todo sea lineal. En la historia lo más importante es, como dice Edgar Morin, la historia está llena de círculos, es decir, todos son entornos que se relacionan entre ellos y no hay una historia lineal de los reyes que están arriba y el pueblo súbdito abajo, sino que cuando nos preguntamos qué valía el pan en la Edad Media en un lugar concreto del mundo, pues queremos poder tener varios valores para ver si es mucho o es poco que ganaba una persona, cómo cobraba en el campo, cómo se le pagaba por fanegas, se le pagaba por trabajos hechos en casa del señor feudal. Es decir, que claro, eh, tenemos que ponerlo en contexto y en comparación con otras cosas. Por lo tanto, Edgar Morin nos dice, hey, la historia es controvertida, es complicada y por tanto no es lineal nunca, nunca, porque tenemos un contexto muy rico y tenemos que ver que hay muchos actores, suceden muchas cosas y las podemos comparar entre países, entre distintas clases sociales. Por lo cual, cuando leemos, tampoco podemos escoger algo que sea tan lineal. Tenemos que escoger una historia que nos dé muchos puntos de vista. Y esos libros que tienen varias voces son los más adecuados. Por ejemplo, una película con muchas voces podría ser El Ciudadano Kane, por ejemplo, es un clásico. Pues bueno, el Ciudadano Kane nos muestra cómo es el magnate visto por distintas versiones y al final casi todas coinciden en lo fundamental, ¿no? Pues aquí lo mismo. ¿A quién leemos? Pues leamos cosas contrastadas y leamos varias fuentes, no solo una, que podamos ver la situación de quienes fueron verdugos y también de quienes fueron víctimas. Y luego está la generación top en España del Tribunal de Orden Público. Eso quiere decir que fueron las personas que fueron procesadas. Y hablaba yo de la palabra víctima. Fijaros, pues la palabra víctima no la aceptan ellos y me disculpo con ellos. Por supuesto que no, porque fueron personas que se manifestaron por su ideología, por lo que ellos creían y por lo que ellos querían del mundo, pero no, nunca se manifestaron para hacer una revolución a gran escala. Por tanto, cuando fueron pues asediadas, no querían ser víctimas, sino simplemente personas que abogaban por los derechos. Ahí tenemos en Tarrasa algunos ejemplos, pues yo llevo varias personas que nos hablan de revueltas y les pido a los alumnos que si ellos tuvieran que lanzar una piedra al aire para que resonara en el suelo al caer,
qué palabra quisieran que resonara, ¿no? Y puse esa actividad algo creativa y les hice lanzar hacia el vacío, no hacia nadie, hacia el vacío, que quede claro, tomando mis seguridades de que aquello no haría daño a nadie, y lanzaron la libertad, lanzaron la esperanza, lanzaron los derechos, ¿no? Em, de algún modo la metodología, como veis, las cosas que vivenciamos, las dibujamos y nos ponemos en distintos roles, en el rol de víctima, en el rol de que somos nosotros los verdugos y en el rol de que somos observadores. Y no nos ponemos del lado de la justicia, ni de la verdad, ni de los derechos. Somos cobardes y solo miramos. Entonces, al lado de quién estamos. Y cuando lo decidimos, nos hacemos una silueta en el suelo y lo colgamos por las paredes del instituto para que todo el mundo sepa. No hace falta nuestro nombre, no importa, pero sí hace falta dar un compromiso ¿y si esto sucediera, qué sería? Pues bueno, aquí vemos que llamamos a los abuelos, vinieron nuestros abuelos y vinieron los amigos de nuestros abuelos y todos los abuelos que pudimos conseguir y los llevamos al aula y el aula la transformamos en un espacio de diálogo entre las generaciones. Y los alumnos preguntaban, pero los abuelos también preguntaban, ¿y por qué nos importan estos temas? ¿Y por qué hacéis silencio? ¿Por qué calláis? Y fue muy bonito y acabó con grandes abrazos, con un conocimiento mutuo de la adolescencia de entonces, donde estaban privados de las libertades, con la adolescencia actual. Y los alumnos se dieron cuenta de cuántas cosas tienen que ellos no tenían. En esto que os decía de las actividades micro-macro, pues para que veáis ejemplos, ¿no? Hablar de las migraciones humanas sería un micro que podía estar en un mapa de geografía. ¿Qué significa ser ciudadano de la Unión Europea? Pues sería encontrar unas normas, eh, pues hablar de Europa en cuarto de eso o hacer la carta de un soldado desde la trinchera hacia la familia contando lo mal que está en la guerra y lo dura que es, pues, y recibir la respuesta también del hambre de aquellos que están también como ciudadanos, porque en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda aparece un concepto, como todos sabéis, que es la guerra total. Es que nadie está seguro, es que todo el mundo está en la guerra. No existen espacios de guerra con los militares y espacios de no guerra donde los civiles están protegidos. No, las mujeres, los niños, los ancianos, todo el mundo está en la guerra, todos son bombardeados, todos son asediados. Y entonces, en las macros sería un proyecto grande como en blanco y negro, a partir de los nodos, o contestemos a Gila, ¿dónde está el enemigo? El Gila es un humorista que a capricho de la mujer de Franco, eh, pues de doña Carmen Polo, pues era su humorista favorito y le gustaba que hiciera el sketch de ¿dónde está el enemigo? Que se ponga. Y bueno, pues decían, hemos recibido los cañones y vienen defectuosos porque han venido sin agujero. Pues tontería de estas. Hay un cañón que no dispara y mandamos un enano y con la bala para que corra, pero el enano nunca vuelve. Bueno, no tenemos carros y lo que hacemos es que vamos al enemigo y lo insultamos. Porque no tenemos ya balas, se nos han terminado, pues no ganamos la guerra, pero desmoraliza. Bueno, pues ese tipo de humor que hizo una persona muy inteligente que tuve la suerte de conocer, ya no nos acompaña en este mundo, pero tuve la ocasión de conocer en Barcelona y que esta persona era un hombre muy, muy sabio, que tuvo un papel muy difícil, con el humor, hacer una crítica al régimen por aquello que decía Unamuno, que dice también en la película de Amenábar, ¿no? De Mientras dure la guerra, de que vais a vencer, pero no a convencer. Convencer es otra cosa. Y bueno, pues las actividades micro en primero de bachillerato pueden ser más elaboradas. En tercero y cuarto de la ESO, pues tienen que ser más cercanas al alumno, más vivenciadas, con homenajes directos a personas. Vemos aquí a Enric Cama, que es un profesor ya jubilado, que le hemos dado la medalla de oro de la ciudad de Tarrasa. Es el primer profesor en recibirla. Por el trabajo de memoria histórica que llevó a cabo, de memoria democrática, como os decía.
Y también hemos trabajado pues cuestiones de las mujeres deportadas, del Día de Europa y cuestiones que veamos que hacen falta el compromiso de los alumnos. Y aquí vemos pues el compromiso de mis alumnos del curso pasado con la Mical de Mannhausen y otros campus. Y en este caso está Elisenda Belenguer con la actriz que lleva a cabo, interpreta Neus Catalá y hace un monólogo interesantísimo, muy rico, y los alumnos lo están viendo y se comprometen en explicar a otros alumnos del instituto, pues, lo duro que fue para estas mujeres vivir estas situaciones. Por otro lado, tenemos el periodista Jordi Pañella, que ha investigado sobre las 50 años de la muerte de Puig y este caso fue el caso de un joven que fue sentenciado a muerte y que fue después del asesinato de Carrero Blanco, con lo cual hubo como una venganza de un caso por otro y las pruebas no eran concluyentes y a día de hoy se ha descubierto que era completamente inocente de la muerte de unos militares que se le imputó. Luego tenemos la experimentación, que esto pues se puede hacer. Esto es, veis, hacer un cuadrado. Aquí tenemos a Tony Bardavio con su compañera del campo de aprendizaje de la Noguera, que van por los institutos o nos invitan a ir a la Noguera, donde se visitan distintos puntos de memoria histórica y en cada punto, pues los alumnos realizan actividades, reconocen, encuentran, excavan y encuentran pues este falso esqueleto, encuentran objetos creados por Antonio Bardavio con su historia, para que ellos puedan reconstruir como historiadores un relato y puedan explicar pues, cómo sucedió. Por otra parte, quiero subrayar el papel del Institut Pau Vila de Sabadell con los juegos de rol y una serie de actividades muy interesantes que realizan con sus alumnos para facilitar el diálogo. En este caso es el juego de dónde hubiera sido mejor tirar las dos bombas nucleares. eh, y es el juego que existe de Top Secret sobre Oppenheimer, para hablar de cuál fue la decisión que tomaron en ese momento, qué opciones había y si fue la más certera o no. Y al final, hacerles ver a los alumnos que cuando se han puesto en esa tesitura de ser militares y de tener que decidir dos puntos donde tirar dos bombas atómicas, al final decir cómo os habéis sentido, y ahora darle vuelta a la tarjeta, y ahora que veis la tarjeta por el otro lado, fijaros la capacidad de destrucción que habéis causado en esas sociedades y los millones de habitantes que han afectado o la catástrofe medioambiental. Es decir, que lo que pretende este juego es que después de que el alumno juega a interpretar un rol, después analice, pues, cómo es la maldad humana y cómo son las decisiones que toman los gobernantes y por qué unas y no las otras, por qué se acordó tomar esa decisión de Hiroshima Nagasaki y no otra como unas islas donde prácticamente no había población, hubiesen causado muy pocas muertes. Entonces, para asustar ya había bastante. Por otra parte, hay el juego del voto femenino, que está traducido, o el de la República de Weimar, que es un juego sobre cómo se puede desarrollar la democracia y cómo falla, qué es lo que hace caer una democracia, cuáles son los puntos débiles que debemos subrayar. Bueno, pues todos esos puntos son muy, muy importantes. En actividades macro, pues les hago estudiar la historia de los Borbones en España, que lean un libro de qué pasó en la guerra de España cercano a ellos, lo que pasó en una población muy cercana, la historia que os decía de los nodos, de las noticias en blanco y negro que el régimen pues editaba para que se pasara por los cines y para que supieran lo que quería el régimen que supiera la población y pensara lo que quería que pensara la población. Y luego los proyectos Stoppelstein de dar vida
a las personas. Aquí vemos una fotografía de Gunther Devning, que vino a Terrassa. eh, y bueno, y tenemos aquí las fichas que ha hecho el grupo de historia de Centro de Estudios de Historia del Archivo de Historia, juntamente con el Centro de Estudios Históricos de Tarrasa, sobre los deportados. En Tarrasa tenemos más de 70 hombres que estuvieron en campos de concentración en la Alemania nazi. Aparte de todos los deportados, que hay 14 campos de concentración en Cataluña y creo que sobre unos 40 en el Estado español, que se van descubriendo paulativamente, y a mí me sorprende el número, porque realmente también yo os digo con sinceridad que es un tema, que soy licenciada en Historia del Arte, y es un tema que llevo años ahora ya investigando, pero que me confieso eh, como que lo desconozco y que voy avanzando casi un paso por delante de los alumnos, pero voy avanzando a su ritmo, ¿eh? Porque es un tema muy controvertido del que yo no tuve conocimiento ni en la carrera. Es decir, en la formación de historia del arte, a mí no me contaron nada de todo esto. Lo he descubierto a posteriori, leyendo por mi cuenta. Bueno, aquí veis varios actos que hemos hecho en el instituto y que son los alumnos los que lo han organizado. Tuvimos la suerte que la hija que veis en la fotografía que me da la mano y que está con una camiseta en el centro, bueno, con una chaqueta clara y va vestida de negro, pues esta es Valeria Olivares, vino de París y ha dedicado toda su vida a la memoria de su padre y a lo que su padre, que nosotros es la Stoppelstein, una de las dos que hemos puesto, y que cuidamos de la memoria de estos dos personajes, y hizo el documental de Te doy mi palabra, que es el momento clave en que en un campo de concentración, pues cuando uno se sentía muy mal, pedía ayuda a los demás y los otros le decían, te doy mi palabra de que lo que me pides yo haré con tu viuda o haré con tu familia, con tus hijos, con tus allegados, ¿no? Por tanto, tiene una simbología muy importante y sobre todo cuando se dan la mano. Cuando se dan la mano lo explica muy bien, si esto es un hombre, Primo Levi, cuando uno creía que iba a morir y estaba bastante seguro de ello, cogía la mano de alguien que estuviera junto a él en el barracón y el que le cogía la mano lo observaba y se daba cuenta que esa persona necesitaba un acompañamiento para hacer el paso. Eh, bueno, pues ese dar la mano es lo que debemos hacer nosotras en nosotros y nosotras en la historia. Hay muchas rutas, itinerarios. Me pasaron recientemente la de la desbandá. Van a hacer un proyecto precioso que van a unir Málaga, Granada, Almería, y van a hacer un viaje, una ruta en días laborables, con lo cual muchos no vamos a poder hacerlo, pero enhorabuena a ese proyecto de la desbandá, de todas esas rutas de escapada que hubo, y que bueno, que todas merecen por igual nuestra atención. Y aquí os he puesto algunas imágenes. Y finalmente, la importancia de los jóvenes. No se puede ser demócrata, ni se puede entender que la democracia es lo mejor del mundo mundial, con sus defectos, con sus fragilidades, pero no lo podemos entender si no vivimos en democracia y si no participamos. Y aquí una de estas ideas es la de la xarxa de joves jóvenes nunca más, que hay en Cataluña, vinculada a la asociación La Amical de Mannhausen y otros campos, en la que se ve a los jóvenes cómo participan, cómo cuestionan y cómo entre ellos se explican sus vivencias. Y bueno, ya terminando, tenemos en Cataluña el Memorial Democràtic, importantísimo. En otros puntos de Europa, en cada país, hay varios. En el Estado español solo tenemos a fecha de hoy uno y está en Cataluña. Está abierto a ayudar a cualquier parte de España. Que lo sepáis, tienen muchos materiales, se pueden traducir con mucha facilidad y pueden ser de uso para las clases. Entonces, me gustaría que, bueno, que lo conocierais y que si tenéis oportunidad,
pues que lo miréis, que vayáis a la web. Y yo formo parte, como muchos profesores, uno más, de estos grupos de especiales que hay de memoria democrática y que trabajamos pues cada año un lema. Un año fue los 10 pasos hacia el odio, cómo combatir eso. Y luego nos repartimos cada instituto, pues un personaje. En mi centro trabajó Josephine Baker, que estuvo en la Guerra de España para pasar información sobre lo que quería hacer el gobierno de Franco, bueno, el que ya estaba instituido durante la guerra, ya era gobierno desde Burgos, y que bueno, pasó esa información a los aliados para que estuvieran alerta de que todo lo que ellos iban descubriendo, pues se iba añadiendo. En Flix, en la población de Flix, pues se hizo este mural, dejando testigo de lo que los jóvenes consiguieron hacer. Y aquí una última diapositiva que os enseño, pues cómo veis, una vez más, pues los lemas. Cada año, el día 26 de enero, hay un lema internacional y a mí me motiva mucho pensar que estamos haciendo actividades cada año, pues igual que en cualquier rincón del mundo. Desde cualquier punto del mundo se puede hacer ese lema. El año pasado fue por un futuro mejor, for a better future. Y este año tengo que consultarlo en esta página del Holocaust Trust. Pues aquí aparece pues el lema de este año y las actividades que nos invitan a hacer. Entonces podemos hacer lo mismo. Aquí ves las fotografías de las cartas de los soldados, la visita de Enric Cama, que fue adorable. Los alumnos empatizaron desde el minuto cero al ver la persona tan comprometida que hablaba en primera persona, les encantó. Luego veis algunos de mis alumnos por la tarde en un acto que hizo el ayuntamiento en sus puertas y aquí mis alumnos leían poesías. Em, otro caso más de la generación top, pues vemos aquí a Isabel Alonso con Domènec Martínez, que hablan de sus experiencias al ser condenados por participar en una manifestación. Y luego una imagen muy bonita, como habréis conocido, delante del tú está Margarida Català, la hija de Neus Català, que este fin de semana ha estado en Barcelona y que tuvo a bien venir a Tarrasa y nos contó de primera mano el diario de su madre y nos contó. Y fue muy emocionante el momento en que proyectó la fotografía en que es tan conocida su madre y ella estaba detrás. Y os he de decir que el parecido se asemejan muchísimo, ¿no? Bueno, para terminar esta frase, de la vida de los muertos perdura en la memoria de los vivos. Pero si no nos acordamos de ellos, si no dignificamos lo que hicieron y su esfuerzo, no sirve de nada. La vida de una persona no sirve de nada. Entonces, os aliento a que pongáis un mural, como hice yo, de una rosa que nace de las alambradas y que dice, sé memoria. O, dicho en plural, sed todos vosotros memoria, sed memoria. Bueno, es cuanto. Ahora ya me veis aquí en persona. Muchísimas gracias, Eva. Nos hemos pasado un poquito de tiempo, pero bueno, estaba muy, muy interesante y ahí hemos seguido. Por supuesto, vamos a dejar un minutito por si alguien tiene alguna pregunta para ti o quiere hacer alguna intervención. Como no es posible visualizar a las personas que están al otro lado por tema de derechos de imagen, pues os animo a que intervengáis de alguna manera a través del chat y este es vuestro momento. Vamos a esperar a ver si alguien quiere hacerte alguna pregunta, Eva. Ahí estamos. Bien, mientras se deciden, deciros que esta grabación la vais a recibir todas las personas que os habéis inscrito a esta actividad
De manera que, además, si la queréis volver a visualizar o difundir, como queráis, pues lo podréis hacer libremente. En el email en donde os enviaremos la grabación, también os pondremos el enlace al canal de Telegram de la Red de Educadoras y Educadores para Ciudadanía Global, que es donde anunciamos las actividades que vamos organizando. Y nos gustaría también que pasaseis en algún momento por nuestra página web, que es, lo pongo en el chat, kaidara.org, y ahí tenéis un montón de recursos sobre los temas, múltiples temas de ciudadanía global. Bueno, si no hay intervenciones, entonces ya sí que lo vamos a dejar. Eva, muchísimas gracias por todo el esfuerzo que has hecho. Disculpas, por favor, disculpas a ti, disculpas a las personas que se han conectado por este cambio de última hora del enlace de conexión. Pero bueno, al final lo hemos conseguido. Sí, son cosas que pueden pasar en el directo. Sí, es verdad. Y nada, aquí mira, Karina Carrasco te agradece la presentación Muchas y gracias. tiene una consulta para ti. Venga. La está escribiendo. Pues bueno, atendemos. Sí. Dice, ¿han logrado sistematizar en publicación las experiencias comentadas? ¿Tenéis alguna publicación, Eva? Bueno, yo formo parte de grupos de profesores y entonces sí, en los grupos en que formo parte, sí, como grupo. Por eso os decía, la web del Memorial Democratic en primer lugar. El Memorial Democratic, por ejemplo, va a hacer 6 maletas sobre temas distintos de las libertades y temas importantes en una libertad, bueno, para defender la libertad. Una de ellas es el feminismo, otro el colectivo LGTBI. Habrán varias maletas para llevar al aula y para que el alumno pues, tenga actividades para pensarlas, reflexionarlas, debatir y vivenciar. Se aprende desde el ponerse en situación en la piel del otro. Pero yo en sí, lo siento, no tengo ninguna publicación a mi título personal, pero sí lo veréis en los materiales que se elaboran del Memorial Democratic. Muy bien. Eva, otra pregunta. ¿Qué rol crees tú que cumple el arte en estas experiencias? Pues mirad, a mí una vez hice un trabajo que ha salido fotografiado, que era de ver qué persona éramos nosotros, con sinceridad. ¿Cómo nos imaginaríamos en la Alemania nazi? ¿Y qué papel tendríamos nosotros? Y entonces cogí las obras de un grafitero y lo que hice es coger sus grafitis, que eran de personas bestias, y con esos grafitis ilustrar la deshumanización. Era Keith Haring, conocéis la obra de Keith Haring, y muchas veces de figuras, siluetas de figuras que parecen recortadas de papel relacionadas con corazones, pero también que Haring tiene perros que están hechos como si fueran tijeras. En su cara aparecen 2 líneas que parecen una tijera y después bestias enormes que son militares, formas de totalitarismo. Y cogí los dibujos y dije, vamos a pintarlos, tantos los que son buenos como los que vemos que son deshumanizados, que son bestias, porque para hacernos conscientes de todo ello. Entonces ellos escogían los que más les gustaban, tanto en una versión u otra, y como Keith Haring fue muy amigo de Andy Warhol, los pintábamos a propósito con colores distintos, alternando pocas tintas, pero jugando con el mismo dibujo, el mismo formato en varias tintas, y empapelamos el instituto, quedó precioso. Y todo el mundo estaba rodeado de ese interrogante. ¿Y tú? ¿Qué papel tendrías? ¿Cómo te ves? ¿Uniéndote a los que mandan o dejándoles hacer, escondiéndote?
y esperando que no te toque a ti, o como un perro ayudándoles, ¿no? Y bueno, eh, fue una interrogación fuerte y llevada al arte. Muy bien, Eva, qué bonito. Bueno, ahora ya sí que vamos a ir cerrando. Desde Chile nos dicen muchas gracias por tus respuestas, Eva, nos ha parecido muy interesante y esperamos poder seguir en contacto. Un abrazo a Chile, que estáis estos días haciendo campaña y tenéis muchos mensajes. Hay que analizarlos en clase, ¿eh? Hay que ver qué dice uno, qué dice el otro y hay que jugársela, no queda otra. Muy bien, ya os dejamos. Muy buenas tardes a todos y recordad, sed memoria. Un abrazo. Hasta pronto. Gracias, gracias.